El peso invisible que te impide ser feliz en el gran teatro de la existencia, a menudo se nos dice que la vida es una carrera. Pero si observamos con atención, descubriremos que la mayoría de las personas corren en la dirección equivocada. Creen que ganar significa llegar primero a una meta invisible, acumular más que los demás o demostrar una velocidad que les robe el aliento. Sin embargo, cuanto más rápido corren, más profundo es el vacío que sienten en el alma. La verdad esencial es esta: la gran carrera de la vida no se trata de vencer a otros, sino de aprender a no perderte a ti mismo en el camino. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, si este mensaje ilumina una parte de tu sendero, considera compartir esa luz. Un simple gesto de aprecio o el unirte a nuestra comunidad es una forma de extender esta reflexión a alguien más que podría necesitarla en este preciso momento. Que la paz y la claridad te acompañen en esta escucha. Ahora, acompáñame, porque la historia que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar tu perspectiva para siempre. Es una enseñanza tan profunda que, cuando la comprendas, podrás correr tu propia carrera con un corazón más ligero y una mente finalmente libre. Imagina la escena. La señal de salida ya ha sonado. Un estruendo. Todos arrancan al unísono y el polvo del camino se levanta, nublando la vista. Algunos salen disparados, como si un miedo primario a quedarse atrás los impulsara. Son la encarnación de la prisa, de la ansiedad por llegar. Otros comienzan más lento, con una prudencia casi meditativa, cuidando cada paso, midiendo su energía para un viaje que intuyen largo. Y luego están aquellos que, desde el primer instante, no miran hacia adelante, hacia su propio horizonte. Miran hacia los lados. Sus ojos no buscan el camino, sino que miden la distancia con los demás. Se comparan. Y en ese acto, ya han empezado a perder. Así comienza la carrera de la vida. Y lo más curioso, lo más desconcertante, es que nadie nos entrega un mapa. No hay un manual de instrucciones, no hay reglas grabadas en piedra. Cada corredor avanza creyendo que sabe lo que hace, convencido de su estrategia, pero la gran mayoría olvida hacerse la pregunta más fundamental de todas: ¿hacia dónde estoy corriendo realmente? ¿Cuál es mi verdadero destino? Piénsalo de esta manera. El que corre demasiado rápido, cegado por la velocidad, pronto se queda sin aire, con los pulmones en llamas y el corazón a punto de estallar. El que corre demasiado lento, a veces se rinde a la voz del desánimo, convenciéndose a sí mismo de que la meta es inalcanzable, que nunca llegará. Y el que solo corre mirando a los demás, obsesionado con el ritmo ajeno, inevitablemente termina tropezando con sus propios pies, cayendo por no prestar atención a su propio camino. Al principio, todo parece emocionante. La multitud invisible de la sociedad anima, la adrenalina recorre la piel, y la ilusión de la victoria nos llena de energía. Pero con cada vuelta, con cada kilómetro recorrido, el cansancio comienza a susurrar, y luego a gritar. Las dudas florecen en la mente como maleza: ¿por qué estoy corriendo? ¿Para quién lo hago? ¿Qué espero encontrar realmente al final de todo este esfuerzo? Y ahí, en esa pregunta sin respuesta, reside la trampa. Muchos no saben qué contestar, pero siguen corriendo. Corren por inercia, por costumbre. Corren porque todos a su alrededor lo hacen. Corren, sobre todo, porque creen que detenerse, aunque sea por un instante para tomar aliento, es sinónimo de fracasar. Sin embargo, hay un secreto que rara vez se nos cuenta: la carrera de la vida no empieza realmente cuando suena la señal de salida. La verdadera carrera comienza en el preciso instante en que entiendes para qué corres tú. No para demostrarle nada a nadie. No para complacer las expectativas de otros. No para ganar un trofeo invisible que se desvanece al tacto. Corres para descubrirte a ti mismo en cada paso, en cada respiración, en cada gota de sudor.
El inicio siempre está lleno de ruido, de competencia feroz, de miles de distracciones que nos alejan de nuestro centro. Pero aquellos que logran avanzar con paz y claridad son los que se atreven a hacer una pausa, a mirar hacia adentro antes de seguir mirando hacia adelante. Y es en esa pausa donde surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Corres por miedo a perder o corres por amor a vivir? Porque esa diferencia, aunque parezca sutil, define cómo sentirás cada kilómetro de tu existencia. Fue justo en medio de esa carrera frenética donde nuestro protagonista descubrió el peso de su verdadero conflicto. Fue el momento en que la vida, con una honestidad brutal, le demostró que no siempre gana el que llega primero. Él había comenzado con un entusiasmo desbordante. Al inicio, sentía la fuerza en sus piernas, la emoción vibrando en su pecho y la certeza de que llegaría muy lejos. Pero con cada zancada, el camino se fue volviendo más empinado, más duro. Primero fue el agotamiento físico. La respiración se hizo corta y difícil, las piernas se sentían como plomo y cada músculo gritaba de tensión. Después, apareció un cansancio mucho más profundo, el cansancio invisible, el de la mente. Esa voz interna, persistente y cruel, que susurraba, no vas a poder. Mira cómo los demás te adelantan sin esfuerzo. Jamás los alcanzarás. No eres suficiente. La carrera se transformó en un campo de batalla de comparaciones. Los corredores más veloces parecían figuras míticas, inalcanzables. Algunos parecían volar, impulsados por alas invisibles. Él, en cambio, se sentía cada vez más pequeño, más débil, completamente fuera de lugar. Intentó acelerar. Forzó su cuerpo más allá de sus límites, corriendo con la desesperación de quien teme ser olvidado. Pero cuanto más lo intentaba, más energía perdía, más se desgastaba su espíritu. La carrera dejó de ser un desafío emocionante para convertirse en una carga insoportable. La frustración se apoderó de él. El sudor en su frente ya no era de esfuerzo, sino de pura angustia. Cada paso pesaba como si cargara rocas en los bolsillos, el peso invisible de sus propias expectativas y las de los demás. Y mientras corría, una pregunta lo golpeaba como un martillo: ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué sigo corriendo si cada paso me hace sentir peor? Y aquí se revela la gran paradoja. No era el cansancio físico lo que lo estaba derrotando. Era el peso invisible de la comparación, de la necesidad de ganar a toda costa, de haberse olvidado por completo de sí mismo en el proceso. De pronto, en medio de la pista, sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Su cuerpo imploraba un descanso, pero su mente lo castigaba sin piedad: si te detienes, eres un fracasado. Si abandonas, tu vida no habrá valido nada. Miró a su alrededor. Vio a otros corredores pasar a su lado sin siquiera mirarlo, absortos en su propia velocidad. Pero otros, unos pocos, le lanzaron una mirada de compasión, un destello de humanidad en medio de la competencia. Y en ese instante, comprendió algo doloroso y liberador: no estaba luchando contra ellos. Estaba luchando contra sí mismo. Ese fue su verdadero conflicto. La batalla no era en la pista, contra los demás. La batalla se libraba dentro de él, entre la voz que lo obligaba a demostrar su valor y la voz, más suave, que le suplicaba simplemente vivir. La carrera, que parecía un camino recto al inicio, se había convertido en un laberinto interno del que no sabía cómo salir. No sabía si debía seguir, si debía detenerse para siempre o si debía cambiar de rumbo. Solo sabía una cosa con total certeza: no podía continuar de la misma forma. Ese momento de quiebre fue su punto de inflexión. La vida le mostró, con una crudeza necesaria, que a veces ganar significa detenerse, escuchar el silencio y encontrar un nuevo sentido para seguir adelante.
Permaneció un momento en el suelo, con la respiración agitada y el corazón golpeando fuerte contra sus costillas. Sentía que la carrera lo había vencido. Pero en medio del silencio de su agotamiento, escuchó una voz. Una voz distinta. No venía de la multitud ni de los otros corredores. Era una voz serena, pausada, firme, como si siempre hubiera estado allí, en lo profundo de su ser, esperando a que el ruido exterior finalmente se apagara para poder ser escuchada. Esa voz le dijo, levántate. No estás aquí para ganarles a ellos. Estás aquí para encontrarte a ti mismo. Confundido, levantó la mirada. A su lado, había aparecido una figura sabia. No importaba si era un mentor, un anciano o simplemente un reflejo de su propia conciencia. Lo importante era el mensaje que traía consigo. El sabio se inclinó y le preguntó con calma, ¿por qué corres con tanto peso? ¿Qué cargas realmente sobre tus hombros? ¿La mirada de los demás? ¿El miedo paralizante al fracaso? ¿La necesidad incesante de demostrar algo que ni tú mismo sabes qué es? Nuestro protagonista guardó silencio. Sintió que esas preguntas atravesaban su corazón como flechas de verdad. Sí, había corrido para complacer a otros. Había corrido para no sentirse menos. Había corrido con el terror constante de no ser suficiente. El sabio continuó, la carrera de la vida no es una pista de velocidad. Es un sendero de aprendizaje. Si corres para ganar, te agotarás. Pero si corres para aprender, cada paso se convertirá en un regalo. El protagonista bajó la cabeza. De repente, entendió por qué se sentía tan vacío. No era el cansancio del cuerpo, era el propósito equivocado del alma. Había confundido la verdadera meta. El sabio colocó una mano sobre su hombro y le dijo las palabras que cambiarían su vida. Escucha bien, no se trata de ser el primero, se trata de ser verdadero. La meta no está en la línea final, la meta está en cada paso consciente que das, aquí y ahora. Esas palabras fueron como agua fresca en medio del desierto. De pronto, el aire volvió a llenar sus pulmones. Sus piernas, aunque cansadas, parecían ligeras de nuevo. Y lo más importante, su mente comenzó a soltar las cadenas invisibles que lo habían atado desde el principio. Por primera vez en toda la carrera, dejó de mirar a los demás. Ya no le importaba quién iba adelante o quién se quedaba atrás. Lo único que importaba ahora era su propio ritmo, su propio aliento, su propio viaje. Se levantó lentamente, respiró profundo y miró hacia adelante. La pista seguía allí. El camino seguía esperando. Pero ahora, ya no correría con la obsesión de llegar primero. Ahora correría con la serena decisión de vivir y sentir cada paso. Ese fue su verdadero renacer. La carrera no lo había derrotado. La carrera lo había transformado. Retomó el camino, pero esta vez, algo en él era fundamentalmente diferente. Sus pasos ya no estaban marcados por la prisa, sino por la conciencia. Cada zancada era un recordatorio de lo aprendido. La vida no se trata de correr más rápido, sino de avanzar con sentido. Mientras continuaba, empezó a notar cosas que su ansiedad anterior le había impedido ver. Las pequeñas flores a la orilla del camino, que parecían saludarlo con sus colores vivos. Los rostros de otros corredores, cada uno cargando su propia historia de esfuerzo, dolor y esperanza. Incluso el aire que llenaba sus pulmones dejó de ser un simple combustible para convertirse en un regalo. Descubrió algo poderoso, la carrera era la misma, pero él había cambiado. Y cuando cambias por dentro, el mundo a tu alrededor se transforma contigo. Vio a su lado a personas exhaustas, atrapadas en la misma trampa de la que él acababa de escapar. Y en lugar de verlos como competidores, sintió una profunda empatía.
Se acercó a uno y le dijo suavemente, respira. No corras por miedo. Corre por amor. Algunos lo miraron extrañados. Otros le devolvieron una sonrisa cansada pero agradecida. En todos, sin embargo, sembró una pequeña semilla de duda sobre su propia prisa. Ese gesto lo hizo sentir aún más ligero, como si cada palabra de aliento borrara un poco más del peso invisible que había cargado durante tanto tiempo. Comprendió entonces que la verdadera grandeza no reside en superar a otros, sino en ayudarles a no rendirse, en recordarles que no están solos en su lucha. La carrera que antes lo agotaba, ahora lo llenaba de vida. El mismo camino, la misma distancia, pero una mirada completamente nueva. Ese es el poder de una enseñanza verdadera, no cambia el camino, cambia tus ojos. Entendió que el verdadero éxito no estaba en el aplauso al final, ni en el reconocimiento de los demás, ni en levantar los brazos en señal de victoria. El verdadero éxito estaba en llegar al final de la carrera y poder decir, con el corazón en paz, corrí siendo fiel a mí mismo. Disfruté cada paso. Aprendí de cada caída. Compartí mi fuerza con otros. Y lo más importante, no corrí por miedo, corrí por amor. Ese día, la carrera dejó de ser un castigo y se convirtió en un camino de plenitud. Y lo más valioso que aprendió fue que la vida, al igual que esa pista, nunca se trató de llegar primero, sino de llegar con el corazón intacto. Cuando finalmente cruzó la meta, no hubo confeti ni trofeos. No había un podio esperándolo ni medallas brillantes. Lo que encontró fue algo infinitamente más grande, una profunda paz en su interior. Una paz que ningún premio material podría igualar. Porque al final del viaje, lo que importa no es el lugar en el que terminas, sino la persona en la que te conviertes mientras recorres el camino. La multitud seguía aplaudiendo a los que llegaban primero. Siempre lo hace. Pero a nuestro protagonista ya no le importaba ese aplauso. Su premio era interno, invisible, pero eterno, la certeza de haber corrido su propia carrera, a su propio ritmo y con su propio propósito. La vida siempre intenta enseñarnos esta lección. Pero a veces es necesario caer, detenerse y escuchar en el silencio para comprender lo que realmente importa. Y esa es la reflexión final. Tu vida no es una competencia contra nadie. Es tu camino sagrado, con tus pasos, tus pausas necesarias, tus caídas y tus valiosos aprendizajes. No tienes que demostrarle nada a nadie. Lo único que necesitas es ser fiel a ti mismo y recordar que la verdadera victoria no se encuentra en la línea de meta, sino en cada instante en que eliges vivir con propósito y con amor. Porque llegará un día en el que tu carrera también termine. Y cuando cruces esa última línea, no importará si llegaste primero o último. Lo que importará es cómo corriste, a quién ayudaste, qué aprendiste y cuánto amaste en el camino. Así que la próxima vez que te sientas cansado, perdido o presionado por competir, detente un momento y recuerda esta historia. Y elige. No corras por miedo a perder. Corre por el simple y profundo amor de vivir.